Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando, a cada uno de los que estamos presentes aquí por la gracia del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 24. Vamos a hablar sobre el tema responsables ante Dios. Responsables ante Dios. Los versículos 24 y 25 los vamos a leer y luego ya explicamos acerca de lo que estamos leyendo. Hechos 24, versos 24 y 25. Dice la palabra del Señor así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Nuestro tema en esta tarde se llama responsables ante Dios. Primeramente, vamos a descifrar: el apóstol Pablo es enviado a Félix, el gobernador en esa época, y llamando a 2 centuriones, mandó que prepararan 200 soldados y 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea. Y allí tenemos que 5 días después el sumo sacerdote Ananías, dice, con algunos ancianos, fueron y comparecieron ante el gobernador contra el apóstol Pablo. Recuérdense que Pablo andaba predicando por esos lugares. Pero nuestro tema se llama responsables ante Dios. Cuando tú haces algo, le rindes cuentas a alguien. Todos necesitamos hacerlo cuando estamos trabajando, ¿verdad? Tenemos que reportarnos a nuestro jefe. Cuando estamos como yo en la escuela, tengo que reportarme a la principal de la escuela. Y cada uno de nosotros somos responsables ante Dios de las labores que se nos encomiendan hacer. Por ejemplo, si tú estás trabajando en una vidriera, viene el jefe y te dice: bueno, hay que acomodar, supongamos, unos 14 vidrios aquí en esta parte, y tú dices: no lo hago porque yo no quiero hacerlo. El jefe va a decir: bueno, yo te despido porque no quieres obedecer las órdenes, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos que ser responsables ante Dios y ante los hombres. Y en la vida cristiana, cada uno de nosotros vamos a ser responsables de nuestras acciones delante de Dios. Un día nos vamos a presentar delante de Dios para ser juzgados. Yo no sé si ustedes han leído un tratado que se llama El Cuarto. Ahí dice del sueño de una persona que murió y que fue a un cuarto, y dentro del cuarto empezó a ver muchos cajones y ahí estaban todas las cosas buenas y malas que él había hecho. Y nosotros, según la Biblia, nos describen 2 juicios separados. Dice la Biblia de 2 juicios separados. Está en 2 de Corintios 5, 9 y 10. Vamos a ver cuáles son esos juicios. 2 de Corintios 5 y 10. Es algo muy importante que tenemos que aprender en esta tarde. 2 de Corintios 5 y 10. Dice la palabra de Dios así: en el capítulo 5, versos 9 y 10. Ok. Dice así: por tanto, procuremos también
o ausentes en el cuerpo o presentes, ser agradables a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a llegar hasta el tribunal de Cristo? Dice la Biblia que hay dos juicios, ¿verdad? Uno para los creyentes y otro para los incrédulos. Apocalipsis 20:11 nos habla de algo sobre los incrédulos. Apocalipsis 20:11 dice así: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros y en sus obras. Entonces tenemos, hermanos, que cada una de las cosas que nosotros hagamos, buenas o malas, vamos a tener que dar cuenta. Muchos dicen, Dios no me ve, Dios no supo. No te creas, Dios sí vio, Dios sí supo. Y cualquier acción que nosotros hagamos en contra del Evangelio de Cristo, el Señor también lo va a tomar en cuenta. Y dice aquí que esos dos juicios son diferentes. Los resultados son diferentes también. Dado que Cristo soportó el juicio divino por los pecados de quienes lo siguen, esto cuando los cristianos estamos delante de Cristo, dice que venimos, nos arrepentimos de los pecados pasados, Él nos perdona, ¿verdad? Pero ya de ahí en adelante, mientras tú eres un hombre cristiano o una mujer cristiana que vas caminando la vida cristiana, ya debes de actuar con mucho cuidado porque ya fuiste perdonado. Pero también nos dice la palabra de Dios que aquí, en el ejemplo que nos da de Félix, que era el gobernador, él llamaba a Pablo para oírlo, todo lo que enseñara, pero entonces Pablo lo que hacía que le hablaba y él no era redargullido, le gustaba la palabra, le gustaban los comentarios de Pablo, pero en realidad él no hacía ninguna cosa para poder componerse o arreglarse. La Biblia nos dice que los cristianos que están delante de Cristo son responsables por los pecados que cometieron después de ser salvos y serán castigados, dice, con el juicio eterno, con el castigo eterno. Entonces, ¿cómo se siente en cuanto al juicio que nos espera? Porque este hombre Félix le gustaba oír a Pablo. En el verso 24 dice: vino Félix con Drusila su mujer, y su mujer era judía, y le oyó hablar acerca de la fe en Jesucristo. Este era el mensaje de Pablo, el mensaje cristocéntrico, era el mensaje de Pablo. Pero dice que cuando Pablo habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Es verdad, nosotros tenemos que hablar de Cristo, pero también tenemos que hablar que va a haber un juicio venidero. También debemos de hablar del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es, por ejemplo, cuando un cristiano está siendo humillado o un cristiano le están hablando mal o le están amenazando, ese cristiano lo que hace es que se mantiene calmado. Pero cuando no hay dominio propio, la persona se irrita, se enoja, tumba, golpea, hace y deshace. Ahí no hay dominio propio. Y Pablo le estaba hablando a Félix y le estaba diciendo sobre el juicio venidero, sobre el dominio propio y sobre la justicia.
¿Por qué? Porque Félix debía muchas muertes. Como era el gobernador en ese tiempo y había hecho muchas cosas malas, él cogió miedo. Porque ni tenía dominio propio, porque cualquiera que le irritaba, él lo mandaba a matar o lo golpeaba o hacía algo en contra de él. Porque luego Pablo le decía, en el juicio venidero vas a dar cuenta. Y en el verso 26 nos dice la Biblia, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Lo corrió. No resistió el mensaje de Pablo, porque le estaba diciendo las verdades. Eres un gobernador que maltratas a la gente, eres un gobernador que no te controlas, que no tienes dominio propio, eres un gobernador que matas a cualquiera que se te atraviesa. Y aún Pablo estaba ahí hablándole al gobernador, y ese hombre en venganza de Pablo lo dejó preso, porque le dijo las verdades. Y a Pablo no le importó, él dijo, yo te traigo a predicar el mensaje de Jesucristo y te digo que tienes que tener dominio propio y te digo que vas a tener un día que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pablo se las estaba jugando, pero él dijo, primero yo predico lo que Cristo me ha mandado a predicar. Primero yo enseño lo que Cristo me ha mandado a enseñar. Y le dijo, no tienes dominio propio. Qué feo es una persona que no tiene dominio propio. Muchas veces uno tiene que aguantar como cristiano y cerrar la boca. A mí me han abofeteado, hermanos, por causa del evangelio, y yo no he contestado las bofetadas. Al contrario, yo lo que empecé fue a llorar y decirle, Señor, ten misericordia. Y esto sucedió porque, estando jovencita yo en la universidad, le prediqué a un joven también de la universidad, y el joven, de familia bien católica, bien fanática, se convirtió a Cristo por el mensaje. Lo llevé a la iglesia y aceptó a Jesús como su Salvador. Y la abuelita, que era la compañera del cura de ahí de la colonia Atlas, se enfureció conmigo. Y el día que yo llegué a buscar a este joven para su bautismo en agua, me dijo, tú eres la hereje que le has pervertido la mente, amigo, y pum, pum, me cacheteó. Y yo empecé a llorar, pero dije, gracias Cristo, porque hoy se bautiza él, hoy se bautiza. Y el joven se bautizó en las aguas, y el joven tuvo que abandonar su hogar por causa del evangelio, porque lo corrieron, ya no lo aceptaron. Pero él estaba agradecidísimo porque le llevamos el mensaje del evangelio. Y yo dije, Señor, gracias porque soy participante de los sufrimientos de Cristo por predicar el evangelio. Si yo hubiera sido otra, agarro a la viejita y le doy una patada y la tumbo y la hago por allá. Pero no. Yo dije, el evangelio de Cristo está por delante. Mi testimonio está por delante. Y entonces nos fuimos y el muchacho se bautizó, hermanos. Y ahora es un creyente en Cristo muy firme. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces tenemos que pasar persecución como le pasó a Pablo. Pablo, por causa de haberle predicado a este hombre así, y haberle dicho, no tienes dominio propio, de la nada te airas, de la nada te enojas, y tú mandas matar a cualquiera como gobernador, lo dejaron preso. Él mismo en venganza lo dejó preso a Pablo. Más adelante van a ver qué fue lo que pasó, que Dios hizo. Pero, hermanos, la Biblia describe esos dos juicios separados, uno para los creyentes y otro para los incrédulos. Si yo te preguntara hoy, si murieras este día y llegaras al juicio del Señor, ¿tendrías miedo? ¿Te daría miedo enfrentarte al Señor? Porque ahí va a decir el Señor, mira, esta ocasión hiciste esta ocasión hiciste esto otro, así respondiste, así hiciste. Yo creo que a cada uno de nosotros nos debe dar temor, ¿verdad? Llegar ante el tribunal de Cristo. Y dice aquí, debemos de sentir nosotros gratitud por el sacrificio de Cristo y vivir una vida cristiana victoriosa, una vida que donde no podamos vivir de una manera desagradable a Dios, para que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel,
sobre mucho, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Entonces, ¿qué pensarías? Llegas al tribunal de Cristo. ¿Llegarías con miedo, con turbación o con tranquilidad? Si tú estás viviendo la vida cristiana como Cristo dijo, debes de estar tranquilo. Debes de estar tranquila. Si estás viviendo la vida cristiana incorrectamente y no tienes dominio de ti mismo y te airas y refutas y peleas, el Señor va a decir, ¿qué te he enseñado mi palabra? Yo soy manso y humilde de corazón. El Señor bien podía regresarle las bofetadas a los que lo bofeteaban, a los que le escupían, pero Él soportó pacientemente, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan nos dice, si permanecemos en Cristo, podremos presentarnos con confianza delante de Él y no apartarnos avergonzados. En Primera de Juan 2:28 nos dice esa palabra. Vamos a leerla. Primera de Juan 2:28. Es algo muy importante que cada uno de nosotros podamos saber. Recuérdense que Juan está en la isla de Patmos, ¿verdad? Y ahí en Primera de Juan 2:28 nos dice lo siguiente. Ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, ¿verdad? Para cuando Él se manifieste, tengamos confianza que en su venida no nos alejemos avergonzados. ¿Se dan cuenta? No debemos alejarnos avergonzados. ¿Por qué? Porque llevamos una buena conducta, porque tenemos control de nuestras emociones, tenemos control de nosotros mismos. Hay un pensamiento que me gusta mucho, que lo sacamos de Romanos capítulo 8, que dice, ocúpate de matar el pecado o el pecado te matará a ti. Ocúpate de matar el pecado o el pecado te matará a ti. El juicio que nos espera en el futuro nada tiene que ver con la determinación de nuestro destino eterno. Nuestro destino eterno ya ha sido resuelto. ¿Sí? Gracias a Dios somos salvos. Pero la evaluación que nos van a hacer de parte de Cristo, de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, no se refiere a actos tremendos, sino a aquellas cosas que tienen valor. Por ejemplo, leímos nosotros, ¿verdad? Cristo consume todas las obras malas que hayamos hecho, pero deja a las personas que no han creído en Él, personas que no son dignas de la vida eterna ni de la recompensa eterna. Él va a recompensar a los suyos, dice la Biblia. Bien, buen siervo fiel has sido. Ven, te voy a dar la recompensa, dice el Señor. Pero Él nos va a recompensar conforme nuestras actitudes, ¿verdad? Si fuimos hombres o mujeres que amamos, que compartimos, que ayudamos en la pobreza, que ayudamos al necesitado, que tuvimos compasión de los que estaban sin Cristo, entonces nosotros vamos a ser recompensados. Conforme las normas de este mundo, vamos a parecer tontos o ignorantes. Conforme la gente del mundo, ay, tú no te defiendes. Tú vete pelea, métele un golpe. Así pelea el mundo. Pero conforme el Señor que dice, el que te hiere en una mejilla, ponle la otra. Y así podéis decir que sois siervos de Cristo, ¿verdad? Entonces, nuestras acciones determinarán si pasaremos la eternidad con el Señor o no.
Pero Dios tiene gracia, se llama gracia, para recompensar todas las cosas buenas que hagamos, todo propósito bueno, y buscando nosotros el vivir mansa y quietamente, como dice la Escritura, para su gloria cada día. Solamente así, hermanos amados, se nos hace ser personas dignas del cielo. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 25, donde nosotros estamos, qué sucedió con Pablo. Fíjense bien. Fíjense bien. Dice aquí que Pablo le estaba diciendo a él: yo he hallado que ninguna cosa digna de muerte he hecho, y he determinado que no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor y pedirle que me ayude. Entonces, fíjese bien, Félix lo deja preso y lo envía al César para que también allá haga cargos en su contra. ¿Cuál era el delito de Pablo? Predicar el evangelio. En un principio fue perseguidor de los cristianos y mató muchos cristianos. Y dice él en el versículo 24 del capítulo 26, mi vida desde mi juventud la puse a favor de mi nación. Y saben que desde el principio yo viví fariseo. Y dice, por esta esperanza de alcanzar las 12 tribus, quise acusar a los judíos. Pero ahora soy una nueva criatura. Y dice aquí, yo iba a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. A mí me rodeó y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién iba persiguiendo Pablo? A los cristianos, a la iglesia de Cristo. En otras palabras, estaba persiguiendo al mismo Jesús. Y le dijo la voz, ponte sobre tus pies, levántate, porque he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y entonces fue enviado a los gentiles por obedecer la visión. A él no le importó si lo iban a matar. Él testificó, yo era un hombre agresivo, yo era un hombre asesino, yo era un hombre que no me controlaba a mí mismo. Pero ahora en Cristo soy una nueva criatura. Y aquí nos dice la palabra de Dios que Pablo fue enviado a Roma. Y más adelante hubo una tempestad en el mar. Hubo un naufragio. Fue tremendo. Dios libró a Pablo. Luego llegó a la isla de Malta. Y ahí lo muerde una serpiente y todos esperaban que cayera muerto. Pero no cayó muerto. Pablo llegó a predicar en Roma. Y entonces dice aquí, en el último capítulo de los Hechos, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué sucedió aquí? A pesar de que Félix lo dejó preso, Dios cambió todas las circunstancias en la vida de Pablo de tal manera que llegara a testificar hasta Roma y luego lo tiene allí enseñando y predicando acerca del reino de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables ante Dios de lo que hemos creído, de lo que hemos visto, de lo que se nos ha predicado.
Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta al Señor de nuestros actos. La hermana no me ve, el pastor no me ve, el diácono no me ve, yo hago lo que quiera, al cabo no me ven los hermanos. No te equivoques. No te ven los hermanos, pero te ve Dios. No te ve el pastor, pero te ve Dios. Y dice la Biblia que Pablo decía, ve a este pueblo y diles, que fue la orden del Espíritu Santo a Pablo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que es enviada esta salvación de parte de Dios. Y Pablo siguió predicando durante 2 años, dice, en una casa alquilada, predicando y predicando el reino de Dios. La fe viene por el oír, dice la Biblia. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Por eso es bueno que nosotros siempre oigamos esta palabra bendita. Siempre procuremos leer la Biblia, las Escrituras. Siempre procuremos oír y estar atentos a la voz de Dios a través de su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Muy importante es que nosotros sepamos que todas nuestras acciones, nuestras actitudes, Dios está mirando. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio de Pablo, Señor, que fue un hombre que verdaderamente, Señor, trajo el evangelio a los gentiles. Gracias por su vida, por su testimonio, por su valentía. Señor, permite que nosotros podamos sentarnos a analizar si tenemos dominio propio. Ayúdanos a analizar si verdaderamente nos llamamos cristianos porque estamos siguiendo el ejemplo tuyo, Señor. Bendícenos, Señor, bendícenos y ayúdanos a limar esas áreas que sean afectadas en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias por cada uno de los oyentes que ahora mismo, Señor, están escuchando, Señor, este mensaje. Te pido, Señor, que tú libertes, que tú, Señor, sanes, que tú salves y que tu misericordia se extienda a cada uno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén.